Nuevo domingo, nuevo What If y volvemos a la izquierda. Y para esto hay algo que no entiendo. ¿Por qué les gustan tanto los videos de izquierda? Algo que no entiendo. Bueno, vamos a Manuela Castañeira. Podrán ver, si algún fanático de Castañeira está mirando, en la página oficial. Porque encima se llama así, manuelacastañeira.com. ¿Sí? Tiene un dominio propio. Bueno, la cuestión que sí, empieza su plan económico con una autobiografía gigantesca, mucho más larga que las medidas, pero bueno. Bueno, saquemos el narcisismo de Castañeira de lado y vamos a lo que nos interesa, porque la verdad que todo esto que nos menciona nos chupa un huevo. Bueno, 7 medidas anticapitalistas ante la crisis del país. Sumata Manuela Castañeira 2023. Acá tenemos que tomarnos una pequeña atribución y es el tema de cuánto está el salario. ¿Por qué? Porque esto está publicado a mediados del año 2023, lo que quiere decir que el salario de 80.000 pesos que querían pasar a 500.000 es muy distinto a la época en la que asume Manuela Castañeira. O sea, era muy superior. A lo que vamos a utilizar los números más o menos del salario para darnos un panorama. Considerando que estaba en 80.000, pero lo quieren redondear, porque así se redondea en la página, a 100.000. Bueno, estamos hablando de un incremento de 5 veces más con respecto al salario. O sea, multiplicar el salario por 5. Lo que quiere decir que al asumir Manuela Castañeira va a multiplicar los salarios por 5. Además de indexarlos a la inflación, lo que quiere decir que mes a mes esto se va a ir actualizando y sí, van a ir cobrando más. Y con esta primera medida empezamos muy fuerte porque no termina acá. Lo otro que también añade es, bueno, aquellos empleados que estén en negro van a tener que ser blanqueados y obviamente con este incremento de 5 veces de su salario. Ahora, empresa que no cumpla con esto, empresa que va a ser expropiada o se la va a obligar a que cierre. Sin embargo, también tenemos una excepción en esto, así que es raro. Pero bueno, hay una excepción y es para las pymes. Las pymes van a blanquear a la gente, van a aumentar este salario por 5, pero el Estado va a ayudar a que puedan cubrir este salario 5 veces mayor. Y ya sé que estás pensando que esto va a fracasar, pero primero vamos a las medidas siguientes porque más adelante va a conectar con esto. O sea, hasta eso está en desorden, por eso les agregué hasta el número de la medida para que vean. Bueno, pasemos a la segunda medida. Un incremento de la obra pública, como se dice, plan de obra pública masiva para reconstruir el país frente al derrumbe capitalista y terminar con la desocupación. Gran problema. Recordemos que el punto anterior menciona 5 veces más de aumento en los salarios indexado a la inflación, lo que quiere decir que va a haber una cantidad de dinero a gastar enorme, sumado a que el Estado va a tener una presión mucho mayor, sumado, sí, a un incremento bestial de la obra pública solamente para dar trabajo. Recordemos que hace un tiempo atrás vimos que la importancia del objetivo es lo que va a determinar el éxito o fracaso de alguna medida. En el caso de obra pública, si el objetivo es terminar la obra pública para aumentar la conectividad, y bueno, vas a querer rápido terminar las obras para gastar menos. Y bueno, el trabajo es una consecuencia de la obra pública. Sin embargo, si la obra pública está destinada a dar trabajo, no querés que se termine porque si se termina, y sí, deja gente fuera del mercado laboral. Lo que quiere decir que esta obra pública va a ser obra pública para dar empleo 5 veces más grande de lo que debería, pero que va a ser obra pública que no se va a terminar. Esta parte van a tener que recordarla para el final del video, porque si no se van a perder. Y es, ¿cómo iban a pagar esto? Bueno, querían pasar del 19% del PBI para obra pública, que estaba en el 2023, a un 30% del PBI para obra pública. Pero, ¿y la plata de dónde sale? Bueno, había que pagar deuda. Bueno, ya no se paga deuda. Bueno, es así de simple. Había que pagar vencimiento de deuda. ¿Qué vencimientos de deuda? No, esa plata va para obra pública. Vamos a hacer especial hincapié en la inflación. Por dos motivos. Primero, que es un tema que me encanta, inflación y control de precios. Y ambos temas los tenemos aquí. Bueno, shock antiinflacionario y anticapitalista. Bueno, todo el primer párrafo es al pedo. Porque básicamente que se habla de esto, que se habla de aquello, que pito y que flauta. No dice nada. Pero sí, el segundo párrafo, por eso lo agrego, es: nosotros, por el contrario, proponemos terminar en 6 meses con la inflación. Congelamiento de precios. Así de simple. Vamos a congelar todos los precios. Que se caguen, no pueden aumentar. Bueno, en el país 20 empresas, la mayoría de ellas multinacionales, controlan el 75% de los productos. ¡Mentira! ¿Y sabes por qué es mentira? Primero, porque no es que producen el 75% de los bienes y servicios. Los ofrecen al público. Es muy distinto. Segundo, si el caso es
controlar los precios para que el consumidor final no tenga que pagar aumentos, quiere decir que vas a prohibir, porque si no, no existe otra forma, tenés que prohibir que la gente que tiene negocios barriales vaya al supermercado a comprar por cantidad para revenderlo en el barrio, porque si no, no podés evitar el impacto que tiene la gente en los barrios. ¿Por qué? Porque la gente va al supermercado, carga el carrito, llega a su casa, lo pone en un par de gondolitas, ¡pum! Negocio barrial. Bueno, esos negocios también los vas a tener que controlar porque son los que venden al público final. No. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ese es el trabajador. Pero si no le permitís el aumento al mayorista, al mismo tiempo no vas a controlar el aumento en el que va a vender efectivamente al consumidor final. ¿Cómo vas a evitar el faltante? ¿Cómo vas a evitar que no permitan en las góndolas llevar más de, por ejemplo, y esto ya ha pasado, más de 2 aceites, más de 1 azúcar, más de 3 mantecas? Vas a hacer que cierren absolutamente todos los negocios barriales, sin contar la obviedad de todo esto, que es un control de precios te genera desabastecimiento a mercados negros, además de la inflación reprimida. Claro, acá me estás dando la respuesta a lo anteriormente mencionado. Bueno, tenés negocio, estás aumentando los precios más allá del súper, o sea que para vos los negocios tendrían que comprarlo a un precio, llegar a su casa, venderlo al mismo precio, pues si no son especuladores. Y como todo especulador, están bajo la pena de cárcel o de expropiarle, y bueno, en este caso sería hasta la casa que le vas a sacar. Qué cosa complicada, ¿no? Pero como hemos visto hasta acá, tenemos varias cosas. Primero, la inflación no se va a poder combatir y mucho menos bajarla en 6 meses. No va a funcionar. Segundo, estamos viendo que el riesgo país va a empezar a crecer bestialmente. Tercero, esto nos lleva a que no haya créditos a la Argentina, considerando de que encima no quieren pagar deuda, lo que nos lleva finalmente a el incremento del Estado, que al mismo tiempo incrementaron por 5 los salarios y al mismo tiempo está indexado a la inflación. Bajo una inflación que no va a bajar, quiere decir que el gasto público se va a ir extremadamente por las nubes porque también van a aumentar el gasto público considerando el aumento de la obra pública para dar trabajo. Ok, hasta acá ya tenemos un panorama que nos da una sola pregunta. ¿Cómo lo vamos a financiar? Y antes de llegar a emisión monetaria, porque sé que quieren que hable de emisión monetaria, porque no me quiero repetir, vamos a pasar primero al punto 4 de su plan. Y es retenciones del 50%. Y una reforma tributaria progresiva. O sea, mientras más tenés, más pagas. Ok. Bueno, esto me lleva a varias preguntas. Como la misma página menciona, el IVA es una de las máximas recaudaciones que tiene el Estado. Y esto es cierto. Pero, ¿querés bajar el IVA aumentando a los productores sus costos? No haría que aumente los costos y por lo tanto el precio, llevando a que aunque no tengas IVA, el precio de los alimentos igual te suba. Es raro, ¿no? Y si crees que hasta acá va la parte de impuestos, déjame decirte una cosa. No estás prestando atención a mis videos o no los estás viendo. Porque evidentemente la izquierda no va a dejar ahí nomás de pongamos un par de impuestos. No, los impuestos siguen, obviamente. Impuestos a las grandes fortunas y ganancias capitalistas para enfrentar la desigualdad. Y aunque sí hay algo interesante en lo que menciona, y es el 0,4% de toda la población concentra el 61% de la riqueza. Es interesante, pero no es malo. Pongámoslo así, ese 0,4% de la población, si se quiere ir, se puede ir porque tiene los recursos. No le costaría nada decir, cómprame una casa en Miami. Ya está, me voy. ¿Se entiende? No tienen ningún problema. Es más, la plata no le falta. Como mismo mencionar que tiene el 61% de la riqueza. O sea, levantan el teléfono y se van. Ok, esto nos lleva a otra cuestión. Y es, mientras más impuestos, porque ya estamos hablando del 50% de retenciones solamente y impuestos progresivos. Pero acá estamos hablando de nuevos impuestos. Lo que lleva a que, sumado a la presión tributaria que ya Argentina tenía hasta el año 2023, bueno, se van a ir. Es así de simple. Ahora, si se van, ¿qué va a pasar con los empleados que van a quedar en la calle de las empresas de estas familias? Sí, las va a tener que absorber el Estado porque la izquierda quiere pleno empleo. Y para el pleno empleo que quiere, el Estado es la solución. Y ahora sí vamos a llegar a la parte de emisión monetaria porque tenemos esto. Y esto era lo que nos faltaba. Estatización de los servicios públicos bajo el control de las y los trabajadores. Bueno, primero, esto trae muchísimos conflictos y es, primero, ¿qué te hace creer que los trabajadores saben la parte burocrática de una empresa? Pongámoslo así, tenés una empresa de electricidad y tenés mucha gente capacitada para lo que es electricidad. Ok,
Eso no te indica que estén capacitados para la organización, para la toma de decisiones, para la administración, para la contabilidad. No tienen la más pálida idea. Por eso mismo, ellos son los que están en la calle arreglando los cables y en la mesa tenés, tomando decisiones, economistas, administradores, empresarios, el CEO, al que se te cante, pero porque es su especialidad. Si a esto le sumamos que también van a formar parte los usuarios, y a ver, hay un conflicto de intereses. Me llega la boleta de luz y yo no quiero pagar la luz. Bueno, tenemos que hacer que la boleta de luz baje. Bueno, lo va a pagar el Estado. Así de simple. Va a haber una cantidad de subsidios bestial, pagado con plata del contribuyente. O en su defecto, bueno, sí, también, porque al fin y al cabo la emisión te genera inflación y lo termina pagando la gente. Así que la cantidad de emisión monetaria sería bestial. La inflación no bajaría ni a patadas en 6 meses, sino que tendería a subir a nivel exponencial. Lo que nos lleva a que, como está indexado a la inflación absolutamente todo, salarios, jubilaciones y todo, sería otra vez un incremento en la inflación, considerando también los controles de precios, un desabastecimiento agravado con mercados negros, además una persecución bestial a todo aquel que quiera ganar un poquito de plata poniendo un negocio, o sea, el que pueda poner un negocio, porque simplemente es especulación y tiene que ir a la cárcel. Pero no falta el FMI, porque el FMI no es un fondo normal y común como cualquier otro. No es una deuda común y corriente como las demás. No, el FMI es el diablo en persona para los de izquierda y por lo tanto tienen un punto aparte para el FMI y es tan simple como no se le paga al FMI. Es así de claro. Bueno, dicho todo esto, como el mismo programa de esta persona no va a ayudarla, o sea, Castañera no tiene ningún tipo de posibilidad de que su plan funcione, vamos a alguna entrevista que por lo menos dé algún panorama de alguna cosa que pueda llegar a estar omitiendo. Nuestra propuesta de que el salario mínimo vital y móvil pase a los 500.000 pesos no debería ser una propuesta anticapitalista. Ok, o sea, no es anticapitalista, sino reformista. Es algo que podría hacerse dentro del sistema, pero es anticapitalista. Eso no es anticapitalista. Porque cuestiona la ganancia. Lo que quiere decir que vos pretendés que un empresario ponga la plata, invierta y que no gane. Y si bien es cierto que este argumento cae por su mismo peso, por lo menos es un argumento entre todo válido. Aunque sí, cae por su propio peso. Bueno, cuestionó a los economistas y precandidatos que señalan que la culpa de la suba de precios es la emisión monetaria y del gasto fiscal. Bueno, ¿por qué? Desde mi punto de vista, no me interesa tu punto de vista. Y es más, yo lo digo siempre, mi punto de vista no tiene valor. Importan los datos, así que me chupa un huevo tu punto de vista. Bueno, la emisión no es una variable independiente. Y sí, es dependiente, porque si tenés déficit fiscal, depende la emisión del déficit fiscal para cubrir ese déficit fiscal. No es independiente. Si tenés que cubrir cosas y no sabes cómo hacerlo, la emisión depende de eso que tengas que cubrir. No es independiente. Así que en eso tenés razón, pero está mal planteado. Bueno, sino que está determinado por la producción de las... vos estás mencionando que, bueno, la emisión puede no generar inflación en el caso de que te aumente la productividad, porque estás haciendo básicamente lo que hizo la convertibilidad, un 1 a 1, dólar-peso. En el caso tuyo estás hablando de un 1 a productividad. O sea, aumentas la productividad y podés aumentar la emisión. Y recordemos la frase, la economía es incentivos, todo lo demás es accesorio. ¿Por qué viene a cuento esto? Bueno, la cuestión que si vos estás aumentando los salarios, indexándolos a la inflación por 5, de bastante, pero además de eso estás aumentando los impuestos, aumentando las retenciones, no vas a quitar impuestos. Sumádole a que tampoco hubieras quitado el impuesto país, y bueno, la productividad no te va a aumentar. Si además de esto le consideras los factores internacionales como ser la caída de precios de algunos commodities, como por ejemplo, al inicio del 2024, la caída del litio en 80%, y tenés un problema muy, pero muy brusco con respecto a tanto recaudación como productividad. Si además de esto le sumas algunos problemas como ser los actuales con respecto a sequías en algunos lugares, y también tenés un problema de productividad. Si además de esto le consideras que algunos commodities están por debajo del precio que deberían de estar, la productividad no te va a aumentar. Primero, porque los precios no acompañan. Segundo, porque tus políticas no acompañan. Lo que quiere decir que, por más de que te pueda dar un punto, que si aumentas la productividad, podés tener un poco más de emisión sin tanto impacto. ¿Y sabes qué?
no vas a aumentar la productividad. Todo lo contrario, querés hacer que la gente que produce se vaya del país. Si se va del país, baja la productividad, aumentando de esta forma el desempleo que vas a absorber en el sector público, aumentando la emisión sin aumentar la productividad, sino todo lo contrario, reduciendo la productividad, llevándote a una hiper y no sé si muy rápido. En conclusión, con Manuela Castañeira a la cabeza del país, tenemos un desabastecimiento bestial, porque la quita de control de precios que se dio a mediados de diciembre de 23 vencían el 31 de diciembre y no se hubieran quitado, sino que se hubiera vuelto a hacer una paritaria y bajo garrote, ley del garrote, lo que lleva a que si el desabastecimiento hubiera sido desde el día 1 hasta hoy y cada vez más agravado, la inflación reprimida hubiera trepado a niveles que no podemos imaginar, pero al mismo tiempo la inflación visible hubiera trepado muy rápidamente, quizás llegando a mayo, con ya una hiper asegurada, porque recordemos que la inflación con Sergio Massa estaba en 12,8 con una tendencia alcista, lo que nos indica que lamentablemente Manuela Castañeira nos hubieras dejado en una hiper, sin comida, sin ningún tipo de posibilidades de inversión para nadie, hubieras metido preso a cualquiera que hubiera querido poner un negocio porque es especulación. Además que yo no podría estar abriendo la boca porque obviamente el que habla mal de un sistema de izquierda en un panorama de izquierda va preso en el mejor de los casos. Así que, ¿sabes qué, Manuela Castañeira? Menos mal que no has terminado ganando. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.